y hoy pues vamos a ya pasar a la segunda forma o clase de derechos reales, como son los derechos reales de mero goce. Estos pues obviamente se van a diferenciar de los de goce y disposición, que es la propiedad, en que al establecer de mero goce es que únicamente se pueden usar y aprovechar el aprovechamiento, pero no se tiene la disposición. En ese dominio no se tiene la disposición. Obviamente que si no se tiene la disposición, ese derecho va a recaer en cosa ajena. El que va a tener la disposición va a ser propiamente el propietario. Y entonces vamos a ver hoy los derechos reales de mero goce. Y entonces vamos a... Bueno, entonces hoy los derechos reales de mero goce, estos derechos reales de mero goce, también se les llama limitativos. Limitativos porque va a estar limitado el propietario y va a estar limitado también el titular del derecho, de ese derecho real de mero goce, que dependiendo la figura que vayamos a ver, hoy vamos a ver el usufructo, el uso y la habitación, y así va a tomar su nombre. Estos derechos reales limitativos, de mero goce o limitativos, pues están establecidos en el artículo 703, que está el usufructo, en el 745, que está el uso, y en el artículo 746, la habitación. Hoy vamos a ver estos tres. Y por último, en el 752 de nuestro Código Civil, vamos a ver las servidumbres. En estos derechos reales de mero goce, es importante ponerle atención porque al dominio, o sea, a ese uso y aprovechamiento, o sea, al goce y a la disposición, se oponen los derechos reales limitados, o sea, estos derechos reales de mero goce, los que comparten con la propiedad el carácter real, pero es importante que no otorgan un poder pleno que abarque la cosa en su conjunto, sino va a tener un poder limitado. Vamos a ver por qué está limitado el propietario y también por qué va a estar limitado el sujeto del derecho real de mero goce, que en un principio vamos a ver lo que es el usufructo. Estos derechos reales de mero goce son los derechos que tienen por objeto la cosa ajena. O sea, que al establecer derechos reales de mero goce, no hay disposición, sino que solo hay un uso, una utilización y un aprovechamiento, pero no hay disposición. Por lo tanto, estos derechos recaen en cosa ajena. El fin es el goce más o menos amplio de las utilidades de la cosa, de lo que va a dar la cosa en sí. Estos derechos reales están clasificados según que el servicio que la cosa presta sea
en ventaja de una determinada persona o de un fondo determinado. Cuando estamos hablando de personas, es a lo que nos vamos a referir el día de hoy, donde vamos a ver el usufructo, el uso y la habitación. O de un fondo determinado, que es cuando vayamos a ver las servidumbres. Y entonces esa es la diferencia que nos presenta aquí según esa clasificación. En el usufructo, uso y habitación, la utilidad de la cosa se halla total o parcialmente sustraída al propietario, o sea, que hay un propietario y a este se le va a extraer la utilidad parcialmente y se le va a atribuir a un tercero que tiene la cosa, un señorío particular y dependiente. Por otro lado, esto es en el usufructo, uso y habitación. En la servidumbre, pues todas van a estar impuestas a un fondo, o sea que se van a tratar de entre dos predios o dos fondos. Como tal, entonces hoy vamos a ver lo que es el usufructo, ese derecho real y sus antecedentes, pues están motivados por la necesidad desde el principio de que toda mujer al enviudar y al dejar todo el paterfamilia, estuviese en posibilidades de continuar viviendo dentro del estatus económico que le correspondía, o sea, dentro de lo que comandaba y mandaba el paterfamilia. Y entonces, como no se nombraba, no se le nombraba heredero en perjuicio de sus hijos. Ya posteriormente, en el digesto, se empezó a usar a interpretar como el derecho de usar y disfrutar de una cosa ajena, pero dejando a salvo, sin destruir la sustancia, o sea, la cosa en sí. Posteriormente, ya en su evolución en el Código Civil francés, ya fue designada y definida como el derecho de gozar de las cosas ajenas, como que si fuera el propietario mismo, pero con la obligación de conservar la sustancia. Es por ello de que, si han oído, en una casa se puede continuar viviendo una persona sin ser el titular, sin ser el propietario, pero sí gozando, usando y gozando la cosa, pero sin destruirla y sin que sea el propietario. Por eso es el usufructo. En el usufructo, pues, este ha ido evolucionando y, por ejemplo, un propietario, al ser en sí el propietario de un bien, pues él va a tener derecho a usarlo, disfrutarlo, tenerlo y aprovecharlo e incluso disponer de él. Sin embargo, en el usufructo, el propietario va a estar limitado y se le va a dar ese derecho de usarlo, disfrutarlo, tenerlo y aprovecharlo a otra persona que, como estamos hablando del usufructo, le vamos a nombrar a ese sujeto como usufructuario.
La idea es que los bienes produzcan dando provechos a quien los necesita y cumpliendo su función social. O sea que el bien va a ser cedido para su uso y goce. Ya quedamos que el usar o el gozar es únicamente utilizar y aprovechar. Usar, disfrutarlo, tenerlo y aprovecharlo. Las cosas pueden generar un beneficio a las personas, pero su uso va a estar dirigido para que a través de ellas se satisfagan necesidades humanas. De ahí que el derecho nos conceda las facultades de uso y goce sobre cierto tipo de bienes. Por lo tanto, ¿qué es usufructo? Rogina Villegas nos establece que usufructo es el derecho de quién, de una persona, de usar de las cosas de otro y de percibir todos sus frutos sin alterar la sustancia de ellas, porque es un derecho sobre un cuerpo, o sea, sobre el corpus, y si éste se destruye, queda necesariamente destruido el derecho de usufructo, o sea, se va a usar de las cosas de otro y se va a percibir todos sus frutos, pero hay la obligación de conservar la sustancia. Entonces, tal así como lo establece Puig Peña cuando dice, da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar la sustancia. Etimológicamente, usufructo viene del latín usufructus, que quiere decir gozar de la propiedad ajena. Está unido de dos sustantivos, el usus y el fructus. El usus que es la actitud de servirse de una cosa, y el fructus que equivale a una acción del verbo gozar y que significa a partir una cosa con los dientes, significaba antes, y que es la forma más primitiva de disfrutar un bien. Por lo tanto, fue evolucionando y quedamos en que es el aprovechamiento de todos los frutos que va a producir un bien. Nuestro ordenamiento jurídico no establece una definición. Empecemos con el artículo 703. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Artículo 703. Extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario a los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. Ok. No establece qué es el usufructo, sino que nos establece ahí que pertenecen al usufructuario. Por lo tanto, ya el usufructuario, al subrayarlo, es la persona que va a gozar de los frutos que produzca el bien de otra persona, que va a ser el propietario. Dice que pertenecen al usufructuario los frutos naturales, todo lo que el bien produzca. Y civiles, lo que vaya a dar como renta de día a día. Entonces, aquí pues establece que hay algo, que el usufructuario como sujeto tiene derecho a los frutos naturales y civiles, a lo que produzcan
Ya se recuerdan que ya hemos definido que son los frutos naturales lo que produce un bien y civiles todas esas rentas que producen esos bienes, o sea, los que se capitalizan día a día. ¿Qué características vamos a encontrar en el usufructo? Pues obviamente es un derecho real como tal, porque es un derecho que el titular del derecho, ¿verdad? No el propietario, que el titular tiene de forma directa sobre la cosa sin intermediación del propietario. Y esto está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, es un derecho real. Es un derecho autónomo porque tiene existencia per se. No depende ni es accesorio de otro, sino que es un derecho real principal. Va a recaer sobre cosa ajena. Y en el artículo 709 y 710, en donde establece los derechos del usufructuario, dice que los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario. Quiere decir que hay un propietario y un usufructuario. Él dice posteriormente en el segundo párrafo, el dueño de los frutos pendientes al constituirse o al terminarse el usufructo es quien debe pagar los gastos del cultivo. Entonces, esto va a recaer sobre cosa ajena. El usufructo solo puede existir sobre cosas de otro. Nadie puede limitar su derecho en beneficio propio. O sea que no se puede limitar ese derecho en su beneficio. Y va a recaer necesariamente sobre bienes no consumibles. Estos bienes deben de ser bienes duraderos y deteriorables, es decir, que no se degradan y que pueden sufrir detrimento. Por lo tanto, pueden ser bienes inmuebles y bienes muebles. También es un derecho divisible. Posteriormente vamos a ir viendo. Puede constituirse a favor de otras personas y de personas jurídicas, o bien de una o varias personas individuales simultánea o sucesivamente. Por ejemplo, un padre puede dejar a varias personas. Bueno, voy a dejar el usufructo a fulano de tal, primero de tal, en tal tiempo. Posteriormente va a entrar fulano, mengano, sutano y así sucesivamente o simultáneamente, en cualquiera puede decidir. Entonces, este va a ser un derecho divisible. Va a ser un derecho temporal porque este es provisional por esencia. Tiene un límite en el tiempo de uso y disfrute y no puede ser ese disfrute a perpetuidad, sino que únicamente va a ser en una forma temporal. El uso debe ser sin alterar la sustancia. Es un derecho que va a recaer sobre la utilidad. Debe usarse según los usos y práctica del dominio. O sea que solo se debe utilizar y disfrutar, pero no se puede disponer ni destruir. Y el usufructo
va a ser transferible. O sea que el que tiene el derecho, que el sujeto que es el usufructuario, puede arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo. Esto quiere decir que puede arrendar, pero su derecho del usufructo, no el bien. Por eso dice, puede arrendar a otro y enajenar su derecho de usufructo. Entonces, ahí vamos a ir clasificando el usufructo, pero primero tratemos de ir. Ya leímos el artículo 703. En el 704 va a estar la forma de constitución, que el usufructo se constituye por contrato, por acto de última voluntad. Eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Como ya quedamos que hay un titular, un propietario, pero como el propietario en sí está limitado a actuar sobre su propiedad, esto hace que la propiedad no no se pueda disponer claramente, por lo que se dice que la propiedad está desnuda, que únicamente se puede utilizar y aprovechar todo lo que produzca el bien. Por lo tanto, el propietario se le va a llamar el nudo propietario. A eso se le llama nudo propietario. Y el usufructuario, pues, es el que va a gozar del usufructo. ¿Cuánto tiempo puede durar el usufructo? Lo podemos establecer por tiempo fijo. El que no sea vitalicio, quiere decir, vitalicio es por el tiempo que viva el usufructuario. El que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas, acuérdense que las personas jurídicas no es lo mismo que personas físicas, son la colectividad de personas, no podrá exceder de 30 años. O sea, que si se va a establecer un usufructo a tiempo fijo, no puede exceder de 30 años, sobre todo si es a favor de personas jurídicas. Pero si hay bienes nacionales, entonces sí se puede constituir hasta por 50 años. El usufructo también puede ser vitalicio y este va a estar constituido por toda la vida del usufructuario. Puede ser puramente, o sea, el usufructo que se establezca y que diga, bueno, pues se le da la propiedad y el usufructo lo tiene fulano de tal, y punto, es un puro. O bajo condición que se le va a dar el usufructo, pero por ejemplo, va a vivir, va a disfrutar del bien siempre y cuando se gradúe de abogado. O sea que el testador o el propietario le pone una condición.
y así pueden haber otro tipo de condiciones. Dentro de la constitución del usufructo, que vamos a ver que es por contrato o por acto de última voluntad. Si es por contrato, pues va a ser en un documento, en una escritura pública. Y si es por acto de última voluntad, pues es a través de un testamento o de una donación. Entonces, si en ese contrato no se fijara el tiempo, la ley subsidia el error, considerando que si no hay tiempo, se considera vitalicio. Y vitalicio quiere decir constituido por toda la vida del usufructuario. Si no se establece tiempo, no se fija el tiempo, se va a considerar vitalicio. La Constitución, pues como ya dijimos, por contrato es un usufructo voluntario otorgado en contrato por quien sea el propietario. Y esto es una relación inter vivos y puede ser a título gratuito o a título oneroso. También es o por acto de última voluntad, que es la más frecuente, y esta es una causa mortis, es una mortis causa, o sea que la causa del fallecimiento de la persona, y eso es a través de la sucesión testamentaria, o sea, a través de un testamento. Leamos el artículo 704, ahí está bien establecido. Forma de constitución: el usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. ¿Qué elementos son los que deben de establecerse en el usufructo? Como ya lo dijimos, los elementos, el primero es el elemento subjetivo, son los sujetos. Y este va a ser el aspecto, es el aspecto personal. Lo constituyen las partes, es decir, aquellos que intervienen en el usufructo. Es el aspecto de interrelación entre quienes disponen del derecho y la facultad sobre el bien usufructuado. Primero, pues va a estar el usufructuario. El usufructuario es el titular del derecho real de goce. Esto puede ser tanto de personas físicas como de personas jurídicas, como ya leímos en el artículo que establecimos. Puede haber pluralidad de sujetos individuales, simultánea o sucesivamente, tal y como está establecido en el artículo 705. Leamos bien el artículo 705. ¿Alguien que lo lea, por favor? No hay nadie. Bueno. Yo se lo leo, licenciado. Por favor. Artículo 705, ¿verdad? Sí. Duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad. O sea que no es perpetuo, ¿verdad? Siempre tiene que estar durante un tiempo. Es temporal, no perpetuo. Y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. E inmuebles, o sea que pueden sufrir detrimento. Entonces,
Aquí el usufructuario puede haber personas físicas y personas jurídicas. Puede haber pluralidad de sujetos y en una forma simultánea o sucesivamente, tal y como está en el artículo 705. Sigamos leyendo el artículo. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales, simultánea o sucesivamente. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Eso quiere decir, por ejemplo, el señor X decide dejarle, dice, el usufructo primero va a ser Hugo, después va Paco y después va Luis. Entonces, como es sucesivo, el usufructo va a recaer cuando termine lo de Hugo. Paco tiene que estar vivo. Y si no está vivo, pasa a Luis. O sea que así, pero tiene que estar como una persona que exista. O sea, viva. Entonces hay un usufructuario, el titular del derecho del usufructo. Es el que tiene el dominus usufructo. Es quien tiene la posesión inmediata del bien. Lo va a usar, lo va a gozar y lo va a disfrutar con el cargo de conservarla y restituirla al nudo propietario. Ahora, ¿por qué el nudo propietario? El nudo propietario es el titular de la nuda propiedad, pero no tiene el uso y el disfrute. Él tiene la característica de propietario, pero está limitado. No tiene el uso y disfrute. Lo hará hasta cuando termine el usufructo. Aunque el nudo propietario es el dueño de la vivienda, prácticamente no tiene nada. Por ello se dice que la nuda propiedad es la propiedad desnuda y por eso es el nombre del nudo propietario. Entonces, es el que tiene el dominus propietas, es aquel que se desprende de la posesión y del derecho de uso y goce de una cosa a favor de otra persona, manteniendo la facultad de disposición. Por ejemplo, viene don Carlos y tiene una propiedad y decide trasladársela o donársela a su hijo. Pero él establece que él es propietario, pero sobre la propiedad recarga un usufructo de él y de su esposa. Un usufructo vitalicio. Entonces quiere decir que el hijo va a ser el propietario, va a poder, siempre va a ser el propietario, pero va a poder tener todo el goce y la disposición hasta cuando muera el padre y la madre. O sea, o puede decir que únicamente le deja el usufructo vitalicio a la esposa. Quiere decir que el usufructo va a tardar mientras viva el usufructuario, o sea,
la esposa, y hasta ese momento es cuando termina el usufructo, cuando muere el usufructuario, y la propiedad ya es totalmente del nuevo propietario, ya se convierte en el propietario. Espero que esto esté lo más claro posible, porque esto es muy importante para entender el usufructo. Los elementos del usufructo, pues, también tiene, ya vimos el sujeto, usufructuario y nudo propietario. El elemento objetivo, el objeto, pues es la cosa fructuaria o usufructuada. Es el bien en sí, es el aspecto material. Y puede constituir su usufructo sobre bienes y derechos. Sobre bienes debe tratarse de bienes determinables, apropiables y que estén en el comercio. En derechos, el usufructo sobre un derecho, siempre que no sea personalísimo o intransmisible. Por ejemplo, va a recaer sobre bienes corporales, muebles, inmuebles, en bienes no fungibles y no consumibles, que va a ser el usufructo perfecto. Vamos a ver las formas de los usufructos, o fungibles o consumibles, cuando el usufructo recaiga sobre dinero y réditos o intereses, que es el usufructo imperfecto o cuasi usufructo. En los derechos incorporales, pues se pueden hablar de usufructos de valores, de créditos, usufructos de un patrimonio o el usufructo sobre derechos de autor. La clasificación del usufructo, pues ahí esta es una diapositiva que ustedes tienen ahí en su guía de estudio. Sin embargo, pues el usufructo puede clasificarse dependiendo si es por la persona. Va a existir un usufructo simple, que es el atribuido a una sola persona. Ese es el usufructo simple. Y va a ser usufructo múltiple cuando es atribuido a varias personas en una forma simultánea o sucesivo, tal y como está establecido y como leyó la compañera en el artículo 705. Por la persona puede ser usufructo simple o usufructo múltiple. Por las cosas, hay un usufructo propio o normal que va a recaer en cosas no consumibles. No consumibles. Ese es el usufructo propio o normal. Va a recaer en cosas no consumibles. Pero si recae sobre cosas consumibles, se llama usufructo impropio o anormal, que es el cuasi usufructo. Leamos el 713, por favor. Lo voy a leer yo. Lea, Melanie. Artículo 713. Obligación de restituir. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y si esto no fuere posible, a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueran estimadas. Si no fueran estimadas. Entonces, sobre cosas consumibles, ese es el famoso cuasi usufructo. Y ahí en el artículo 713, ustedes le ponen
a la par, cuasi usufructo, o sea, el usufructo impropio o anormal. Por el objeto hay usufructo sobre cosas, todo lo que está en el comercio, y hay usufructo sobre derechos, siempre que no sean personalísimos e intransmisibles. Por su origen, pues hay usufructos legales, todo lo que esté dentro del comercio, y hay usufructos voluntarios, que son los constituidos a través de actos volitivos, intervivos o mortis causa. Estos son los de sucesión testamentaria o donaciones en donde se dan en actos intervivos. Por su duración, los usufructos pueden ser vitalicios, que son la regla general, que ya les dije que vitalicios se supone que son los que están durante la vida del usufructuario. Y los usufructos a plazo, que pueden ser hasta 30 años cuando se trata de personas jurídicas y 50 años que cuando hay bienes nacionales. Y recordar que es temporal, usufructos a plazo, y que nunca son a perpetuidad. ¿Qué derechos nacen del usufructo? Y el usufructuario tiene varios derechos. Ya leímos el primero en el artículo 703, que los frutos naturales pertenecen al usufructuario. En el 710 establece que los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. En el 711 dicen cosas muebles que se gastan. Tiene derecho a servirse de ellas según su naturaleza y destino. En el 714 está el usufructo sobre capitales. Leamos el 714. Artículo 714. Usufructo sobre capitales. Si el usufructo se constituye sobre capitales puestos a rédito, el usufructuario hace suyo este y no aquellos. Pero en toda novación o convenio que modifique la obligación primitiva, se necesita el consentimiento del usufructuario. O sea que el usufructuario, si es sobre usufructos, él hace suyo la utilidad, o sea, los réditos, pero no el capital. O sea que dentro de esos, en el 717, dentro de las obligaciones, de los derechos, está en la compensación de deterioros. En el 717, leamos, por favor. Lo leo yo, licenciado. Por favor. Artículo 717. El usufructo no tiene derecho a que se le abandonen las mejoras, que hiciere en la cosa usufructuada, pero sí lo tendrá para que le sean compensadas con los deterioros que se le pueden imputar. O sea que tiene... En cual, no, sí, siga. Perdón. En cuanto a las mejoras separables, sin detrimento de la cosa,
el usufructuario podrá llevársela si el propietario no le abonare su valor. Lo dispuesto en el artículo se entiende sin perjuicio de las... Sí, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan celebrado el usufructuario y el propietario relativas a mejoras o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. Bueno, entonces no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que haga sobre la cosa usufructuaria, pero sí lo va a tener con los deterioros que se le puedan imputar. En el 716 pues está la enajenación del usufructo. Puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, pero puede arrendarla a otro y enajenar, pero su derecho de usufructo, no de enajenar el bien, solo es el derecho, o sea, el derecho del usufructo. Eso sí lo puede arrendar a otro y enajenarlo o transmitirlo o cederlo a otra persona, pero no es el derecho y no el bien. También va a tener el goce de la accesión. El usufructuario va a gozar de todo aquel aumento que le sobrevenga por accesión. Ya vimos qué era la accesión y cómo se daban esos incrementos o aumentos, ya sea de una forma violenta o paulatina a la cosa usufructuada. Entonces, esos son derechos del usufructuario. ¿Qué facultades tiene el nudo propietario? O sea, el propietario, ya quedamos, ¿por qué se le llama nudo propietario? Él sí puede, facultad del nudo propietario, enajenar su derecho, gravar su derecho, hacer las obras y mejoras que sea susceptible de la finca usufructuada, hacer las reparaciones extraordinarias y exigir al usufructuario el interés legal de las cantidades invertidas en las reparaciones extraordinarias mientras dure el usufructo. Y eso está en el artículo 729. En las obligaciones del usufructuario está el de conservar y reponer árboles que derribe, tal y como lo establece el artículo 712. O sea que si él debe conservar todos esos árboles y los que derribe los debe reponer. Está también obligado a restituir las cosas en igual cantidad, en género, cantidad y calidad, tal y como lo leímos en el artículo 713. La cesión del usufructo, en esta serán solidariamente responsables al propietario de la cosa usufructuada. El usufructuario no puede constituir servidumbres y estas servidumbres perpetuas sobre la finca que usufructúa. O sea que si él establece una servidumbre, o sea, que le va a servir a otro predio, está al momento de que termine el usufructo, también ahí se termina la servidumbre. Y en el artículo 720 tiene la obligación de hacer previo inventario de los muebles y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. Obviamente, si se
para todo ello, debe de hacer su inventario tal y como se establece en el 720. Debe prestar garantía a las reparaciones tal y como está en el 721, en donde establece que el usufructuario debe de garantizar el buen uso de su derecho. Están todas las... Bueno. Todo lo que inicia también se termina. Así como ya dijimos que el usufructo se constituye por contrato, por acto de última voluntad, también el usufructo se puede extinguir. Y para ello estamos en el artículo 738. Por favor, leámoslo. ¿Lo puedo leer, licenciado? Sí, por favor. Ok, artículo 738, extinción del usufructo. El usufructo se extingue, 1, por muerte del usufructuario. O sea que 2, si se muere el usufructuario, en ese momento se extingue el usufructo. 2. 2, por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutiva a la cual estaba sujeto el usufructo. O sea, por cuando esa condición, ¿verdad? Tal y como dijimos, si la condición no se cumple o se cumplió, entonces ahí se termina. 3. Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo. ¿Verdad? O sea que el usufructo recaiga en una misma persona y esta pase a ser el propietario del bien, entonces ahí se extingue el usufructo. 4. Por prescripción. Por prescripción. Bueno, leamos el artículo 1508. Artículo 1508. La prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años, contados desde que la obligación pudo exigirse y si ésta consiste en no hacer, desde el acto contrario a la obligación. O sea que si no está establecida la prescripción así como en el 1514 que prescriben en 2 años tales y tales cosas. En el artículo 1508 lo que establece es que si no está mencionado la extinción en el tiempo, se cuenta que es a través del transcurso de 5 años y por eso es que les pongo yo ahí ver el artículo 1508. Sigamos. 5. Por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de acreedores. Ok, por renuncias. 6. 6. Por la pérdida de la cosa usufructuada, si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. Y 7. Por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. Bueno, ahí estamos. Entonces, estas son las formas como se extingue el usufructo. Entonces, también tenemos lo que es el usufructo, ya lo vimos, ahora el uso y la habitación.
la definición que es el uso, pues el uso va a ser un derecho real, temporal, por naturaleza, vitalicio, para usar de los bienes sin alterar su forma ni sustancia y de carácter intransmisible. En el usufructo se podía transmitir, aquí es intransmisible. La diferencia en el uso es que aquí solo es para usar. En el usufructo es para usar y disfrutar de los bienes. Y aquí es únicamente para usar. Y en la habitación es un derecho real de uso sobre una finca urbana para habitar gratuitamente algunas piezas de una casa. Esto no es igual al arrendamiento porque la habitación es gratuita. Entonces, leamos el artículo 745. Artículo 745. Contenido del uso. El uso da derecho de servidumbre de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y de las de su familia. Bueno, ahora el 746. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la hayan tenido en el momento de constituirse tal derecho. O sea, para habitar, ¿verdad? Se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho. Y si estamos hablando de habitación, es para habitar él y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse su derecho, si posteriormente ya se hace con la familia, cuando ya crece la familia. Lo importante de ello en el artículo 748 es que establece que son derechos inalienables. O sea, que los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. En los derechos y obligaciones del usuario y del habitacionista, pues es lo que ya leímos en el 748 y en el 751. En las obligaciones del usuario y del habitacionista, aquí nos establece que en el usufructo el sujeto era el usufructuario, o sea que el que era el titular de ese derecho. Aquí en el uso se llama usuario y en la habitación se llama habitacionista. El otro sujeto seguirá siendo el nudo propietario. Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. O sea que por eso es que habíamos hablado al principio que son derechos limitativos. Aquí están los mismos, están en el 745, 46, 47, en el 49 y en el 50.
y siempre que tienen las obligaciones de prestar garantía y hacer inventario. Los derechos, en el artículo 750, los derechos de uso, y eso lo subrayan, de uso y habitación, se van a establecer y se van a perder de la misma manera que el usufructo. Por eso es que realmente son pocos los artículos que hay que revisar de esto. Son los mismos del usufructo. Ahora bien, aquí les dejo eso, es un cuadro en el cual todo lo que está marcado en rojo son similitudes entre el usufructo, el uso y la habitación. En la primera característica está en la definición. El usufructo está el derecho de gozar y disponer de las cosas en que otro tiene la propiedad, como el propietario mismo, pero no lo es, pero con la obligación de conservar la sustancia. El uso, por otra parte, es un derecho real temporal. Este es inalienable y vitalicio, que da el derecho de usar o aprovechar de los frutos en cuanto basten a las necesidades del usuario y de la familia. Y en la habitación da el derecho de uso sobre una finca urbana para habitar gratuitamente algunas piezas de una casa para él y su familia. Todos son derechos reales sobre cosa ajena, los tres. En los sujetos, todos el nudo propietario, y en el usufructo, usufructuario, en el uso el usuario, y en la habitación el habitacionista. En su constitución todos se constituyen por contrato o por acto de última voluntad, los tres. Se extinguen igualmente por las mismas causas, tal y que lo establecido en el 704. Sobre el bien sobre que recae, en el usufructo va a recaer sobre bienes inmuebles y muebles, al igual que en el uso. Pero en la habitación, pues solo bienes inmuebles. No podríamos habitar un bien mueble. Disposición, o sea que podemos disponer. En el usufructo sí es enajenable y gravable el derecho. En el uso, no enajenable y no gravable. Y en los bienes, en la habitación, también es inalienable, no enajenable y no gravable. El derecho de uso en el usufructo es ilimitado. Sin embargo, en el uso sí está limitado para que basten las necesidades del usuario y de la familia. Está limitado. Y en la habitación también está limitado. El aprovechamiento de frutos en el usufructo es ilimitado y en el uso está limitado y en la habitación no tiene aprovechamiento de frutos. Que dice solo para habitar. En derechos, ahí están los derechos y las obligaciones, y la extinción, igualmente están en el 738, que ya lo habíamos establecido aquí. Ok, eso es de mi parte lo que es el usufructo, el uso de la habitación. No sé, licenciada, si tiene algo más.
Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. ¿Alguien que vaya a formular alguna pregunta o empiezo yo a hacer un pequeño resumen? ¿Ninguno? Bueno, vean, hemos entrado entonces a la categoría de los derechos reales de mero goce. Los derechos reales de mero goce tienen la característica que vamos a disfrutar de lo que un bien produce, pero la diferencia con la propiedad, por ejemplo, va a ser que el bien pertenece a otra persona. Por eso se llaman derechos reales de mero goce o limitativos, porque vamos a disponer de esos frutos, pero sobre el bien o sobre la nuda propiedad no tenemos dominio alguno. Solo, repito, sobre lo que produzcan los bienes, es decir, sobre sus frutos, ya sean frutos naturales o frutos civiles. Esa es la principal característica de los derechos reales de mero goce. Repito, gozamos de lo que un bien produce, pero ese bien pertenece a una tercera persona. Es un bien ajeno, ¿verdad? Por supuesto que es con el consentimiento del nudo propietario, porque recuerden que se constituyen por medio de contrato o por disposición de última voluntad. Dentro de las disposiciones de última voluntad tenemos el testamento y la donación por causa de muerte, que lo vamos a ver posteriormente. Cuando hablamos del usufructo, también tiene la característica que recae sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles, consumibles, no consumibles, etcétera. Su campo es mucho más amplio. Y podemos disponer a tal grado en cuanto a los frutos que por gozar de esos frutos los podemos enajenar, es decir, esos frutos los gozamos, pero también los podemos ceder, grabar, enajenar, porque el usufructo es amplio, ¿verdad? Pero en sentido contrario ya aparece el uso y la habitación. Cuando hablamos del uso, son también derechos reales de mero goce, recae sobre bienes muebles e inmuebles, pero tienen la limitante que la ley solicita que sea para uso de usuario, para beneficio del usuario y su respectiva familia. Entonces, el uso y la habitación, ya se los dijo el doctor, aquí está en la ley, se constituyen de la misma, se extinguen de la misma forma que el usufructo. Como estamos hablando de derechos reales y de bienes inmuebles, cuando el usufructo recae sobre bienes inmuebles, este debe ser inscrito en el registro de la propiedad. Tomen en cuenta que estos derechos reales se constituyen en escritura pública y el testimonio de esa escritura pública debe ser inscrito en el registro de la propiedad. En el caso del uso, repito, pues tiene la limitación que ya es para lo que beneficie al usuario y su respectiva familia. Ahí está la limitante. Es solo para beneficio del usuario y su respectiva familia. Además, el uso y la habitación, esos no se pueden enajenar, porque solo vamos a utilizar lo necesario, ¿verdad? En cambio, el usufructo, como les decía, era mucho más amplio. Por eso dice el 748 que los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Lo que sí sucede de acuerdo al artículo 716 con el usufructo. En cuanto a la habitación, pues también es un derecho real de mero goce, recae sobre bienes inmuebles. No debemos confundirlo con el arrendamiento porque este es un derecho real en donde no se va a pagar por el uso de la habitación o por estarnos beneficiando de la habitación. Pero en la habitación ese derecho se limita a lo que sea necesario para el habitador y su respectiva familia, solo que aquí la diferencia con el uso es que no es necesario que tenga una familia en el momento de su constitución. En cambio, en el uso sí, ¿verdad? Y es para el usuario y su familia y, repito, en la habitación no es necesario tener una familia en el momento de su constitución.
Y entonces, cuando hablamos del uso y la habitación, pues entonces nos estamos refiriendo en cuanto a lo que les comentaba, que pertenecen a la categoría de los derechos reales de mero goce, pero con teniendo como diferencias con el usufructo, que estos son más restringidos en cuanto a su utilización. De ahí rigen los mismos derechos y rigen las mismas obligaciones, ¿verdad? A excepción de su utilidad. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, Beverly. Licenciada, solo que no es con respecto al tema, no sé si le puedo hacer la pregunta. Bueno, ahora hágala, vamos a ver. Ay, perdone. Fíjese, licenciada, que tengo un problema con mis notas, me aparece como NSP, pero yo sí realicé mi examen, incluso tengo captura de pantalla de enviado. Sí, lo que pasa es que ni siquiera su nombre o número de carnet colocan bien, por eso. Puede ser que yo me haya equivocado, pero generalmente cuando aparecen así es porque o no colocan su número de carnet o no colocan bien su nombre o están colocando datos que ni se les está pidiendo. Pero, permita, aquí tengo esta es la sección C. Vamos a hacerlo rapidito. Sección C. Vamos a ver qué es lo que usted no colocó en su examen, ¿verdad? Y por eso no le ha de aparecer. ¿Cuál es su número de carnet? Es 2022 07 742. 2022 07 742. ¿Su nombre? Beverly Esmeralda Canahui Sosa. Ah, sí, ya me acuerdo. Beverly Esmeralda Canagüí Sosa. Así es. ¿Qué número de carnet me acaba de decir? 2022 07 742. ¿Y sabe qué número de carnet colocó? No, O sea, licenciada. ni usted misma sabe su número de carnet. Usted colocó, mire, 2021 07 742. Es que sí me lo sé de memoria, pero he de haber tecleado mal y no me Sí, di cuenta. pues, pero ya ven, entonces no es que uno no les reporte su nota, sino que ustedes mismos no saben ni su número de carnet. Ahora, escriba al correo institucional y dígales que se equivocó en su número de carnet y que su número de carnet es tal y tal, tal, y consigna los datos correctos. Pero ahí indica que usted fue la que se equivocó en el número de carnet, porque como le repito, aquí está, mire, 2021, fíjese, solo en un año se equivocó, 2021 07 742. Cuando usted haga esta solicitud, entonces le aparecerá su nota. Muy amable, licenciada, gracias. Bueno, Gabriel Escobar. Muy buenas noches, Dick. Gracias por su atención y sus clases estaban muy buenas y se lo agradezco mucho. Fíjese que también tengo el mismo caso que la compañera. ¿Será que me puede revisarme en el registro cuál fue mi error? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ever Gabriel Tobar Escobar. Con H es Ever. Ever. Puchis, el suyo si no me... Vamos a ver. Permítame. Apenas solo hay 200 alumnos en esta sección, pues. Si está revisando la lista, yo estoy en el número 50. 150. No, es el número del primer listado. Usted se llama Ever Gabriel Tobar Escobar. Correcto. Dígame su número de carnet. Es 2206-116. Vale. ¿Sabe qué número consignó usted? Mire, si aquí se les anota cuando usted no aparece, usted anota un carnet 2022, fíjese, 2022 0116. Ok, creo que me confundí. Sí. Sí. Cuando les hagan el examen, díganle que anoten bien su número de carnet, porque no saberse su número de carnet es como no saber el DPI. ¿Cuántos exámenes han hecho hasta estas alturas? Ya pasaron su primer año, ¿verdad? 2 semestres. 3 exámenes por curso.
Y ahorita vamos en los primeros. Bueno, lo mismo. Que escriba el correo institucional, dígale que usted se equivocó en su número de carnet y coloca el número de carnet correcto. Cuando usted haya formulado la solicitud, ya se le reportará la nota. Muchas gracias, Liz. Alexel Valdés Herrera. Sí. Alexei, sí, buenas noches. Sí, yo también tengo el mismo problema, de seguro también me habré confundido con el número de carnet. Vamos a ver cómo se llama usted. Héctor Alexei Valdés Herrera. Pues como me están preguntando en público lo digo, ¿no? Sí, no sé. Fíjese, Héctor Alexei Valdés Herrera, que usted ni siquiera instrucciones sabe recibir. Porque a ustedes en el examen, ¿qué se les solicita? Nombre y número de carnet. ¿Y sabe qué consignó usted? No, dígame. ¿Sabe? Usted consignó su número de correo, su correo electrónico. En ningún momento pedimos el correo electrónico y no consignó su número de carnet. Entonces, ¿cómo se puede reportar esa nota? Mira, ahí está su correo. Es su nombre y correo. ¿Y el número de carnet? alexeibh@gmail.com. Nosotros no pedimos el correo, que lo escribieran, ¿no? Vuelvo a hacer lo mismo. Escriben al correo institucional y usted dice que no consignó su número de carnet y que su número de carnet para que se le reporte su nota es tal y tal y coloca su número de carnet para que yo ya reporte la nota. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Cristian Solares. Buenas noches, mucho gusto. Sí. Con una consulta sobre el uso de habitación. Así. Ya no es de notas, entonces. No, ya estamos en los pies. ¿Qué pasó, Cristian, sobre el uso de la habitación? Eso se puede usar, por ejemplo, en el caso de tener un terreno, una manzana o una finca y una guardianía. O se les asigna, por ejemplo, la guardianía y se les da ese permiso. Esa habitación. Sin goce de sueldo, sin necesidad de trabajo. O sea, más que nada es un convenio en que ellos van a limpiar el pedazo y funcionaría algo así, ¿no? Para evitar, por ejemplo, demandas laborales. Es que usted está confundiendo la figura. Mire, el derecho real de mero goce es un beneficio gratuito, porque usted está autorizando, ¿verdad? Por medio de contrato, obviamente, que en el caso de la habitación, que utilice ciertas partes o áreas del inmueble. ¿Para qué? Para habitar él y su familia, aunque no lo constituya. Aparte de eso, es una relación laboral, en donde en una relación laboral usted lo que tiene que pagar es el salario y el salario mínimo. Que usted, además del salario mínimo, le diga, mira, pero ustedes pueden vivir en esa guardianía. Esa se llama ventaja económica, pero esa ya es una relación de tipo laboral, no es una relación contractual de beneficio de un derecho real de mero goce. Son dos relaciones. Ajá. Y ninguna puede sustituir a la otra. Sí, por ello yo le decía, por ejemplo, se le da el permiso de vivir ahí como uso o habitación, ¿verdad? Ajá, en habitación, ajá. Pero eso también lo protege a uno, por ejemplo, de posibles demandas. No, por eso que le estoy diciendo que no debe confundir una relación de beneficio contractual, como es el derecho real de mero goce, con una relación laboral. Si usted le va a dar como ventaja económica que viva en ese lugar, además de eso, debe pagar y cumplir usted las obligaciones que como patrono tiene. Sí, pagar salario mínimo, prestaciones irrenunciables y todo, pero en ningún momento un derecho real de mero goce va a sustituir una relación laboral que es totalmente diferente. Ah, no, pero digamos, si la persona va y pone la denuncia, si nunca hubo un acuerdo. No, de todas maneras, usted está confundiendo la relación, por eso quiero que me entienda. Una relación laboral hay un patrono y un trabajador. El patrono debe pagar un salario.
Si además de eso usted les da dónde habitar, eso se llama ventaja económica, pero jamás va a sustituir un derecho real de mero goce, uso o habitación, una relación laboral. Jamás. Ay, gracias, sí. Usted si lo hizo con ese propósito, espere la demanda que tendrá que pagar reajustes y todas las beneficios irrenunciables, derechos irrenunciables. Gracias, mi amable, estamos clarísimos. Bueno. También lo confunden mucho la habitación con el arrendamiento, pero en la habitación no se paga renta. Gratuito. Porque en la renta lo que se paga es ese servicio de uso. En la habitación no hay ese servicio de uso. Hay utilidad del beneficio para el habitacionista y su familia. Y se vuelve oneroso cuando paga la luz, paga el internet, paga el teléfono o paga el agua. Ahí, pero no paga por la utilidad, porque es un derecho real de mero goce. Por ejemplo, pensemos en que usted, Cristian, vaya, fíjense pues, usted está casado, ¿verdad? Y su esposa ahorita tiene 2 meses de embarazo. Entonces, yo le digo, mire, Cristian, véngase para mi casa, usted y su esposa, mientras tienen a su bebé, y ahí van a vivir 1 año, en este cuartito nada más, no toda la casa. En esta habitación puede vivir usted y su esposa mientras nace el bebé durante 1 año. Esa es la habitación. El beneficio es para usted, su esposa y su familia, aunque en el momento de constituirse no tenga su familia completa, ¿verdad? O también le puedo decir, Cristian, mire, como usted se casa el 15 de septiembre, véngase para mi casa y entonces aquí van a vivir durante 1 año mientras usted consigue trabajo, se instala o le entregan su departamento, por ejemplo. Ese es el. Pero ahí paga la luz. Sí, Carlos. Sí. Son las 7, Lic. Ah, perdón, Carlos, es última. Breve, licenciada. No sé si me escucha, disculpe. Sí, rapidito. Sí. Fíjese que un ejemplo bien claro de eso que está hablando es que se ve mucho, es en las escuelas, los guardianes de las escuelas. Que tienen una... Ah, no, pero esa es relación laboral. ¿Cómo va a dar usted un derecho, constituir un derecho real de mero goce sobre un bien que no es suyo? Eso es un bien del Estado. Pero como ahí viven en... Sí, pero eso, ¿no? Es en cuanto a la relación laboral. El guardián está haciendo su función de guardián. Hay un patrono y él es el trabajador. Y además de eso, vive en la escuela. Esa es una ventaja económica. Ah, ya entiendo. Gracias, Ajá. Muy amable. Por eso les insistí cuando Cristian preguntó, no confundan la relación laboral con el mero goce de un derecho real. Pasen feliz noche. Gracias, doctor. Nos vemos en la siguiente sección. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.